El 10 de marzo de 2016, David y yo recibimos la noticia más grave de nuestras vidas. Nuestro hijo Jacob le detectaron leucemia. Y esa noche, llorando delante del Señor, orando, le comencé a preguntar, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que nos quieres enseñar? Al principio, indicaron que Jacob tenía 96% de probabilidad de recuperarse, pero para el día 19 sus probabilidades bajaron a 4% y para el día 26 ya lo habían llevado de emergencia a la terapia intensiva 4 veces. Y en el día 30, durante una cirugía, su corazón se le detuvo y lo pusieron en soporte vital y nos dicen que tiene menos de 1% de vivir. Nuestras oraciones comenzaron a ser más graves, con desesperación, miedo, como si el Señor se había olvidado de nosotros, como que no me podía escuchar ya, que Él no miraba el sufrir de Jacob. El día 28 de abril conocimos a una mujer que se llama Lisa. Ella estaba en la sala de espera de terapia intensiva. Me mira con un amor en sus ojos y me dice, el Señor quiere que tú recuerdas que Él sigue siendo Dios. Él está en control y hay un propósito en tu dolor. Y esa noche me rendí de nuevo. Mi miedo, mi hijo, mi obediencia. Ese día nuestra familia aprendió la verdad que se convirtió en nuestra lema. La circunstancia de la vida no va a dirigir nuestra obediencia a Dios. Dios va a dirigir nuestras circunstancias. Después de tantos días de estar en el hospital, Jacob se nos puso más grave de repente. Estaba perdiendo sangre y su habitación se llenó de caos. Y los doctores entraban y salían y hasta uno nos dijo que tenía algunas horas de vida, Jacob. Frustrada porque no le estaba poniendo atención, la doctora me comenzó a gritar, tu hijo se va a morir. Y no solo se va a morir, pero va a sufrir porque ya está a lo máximo de la medicina. Y no hay nada más que lo que podemos hacer. Y le respondí con firmeza, ¿cómo se atreve a decirme eso? Yo sirvo al Alfa y al Omega, y Él solamente tiene la última palabra en la vida de mi hijo. Y en ese momento me fui llorando, con el corazón roto, y un miedo que me entró, ¿qué es lo que acaba de hacer? Porque les hablé tan fuerte. Mi esposo y yo entramos a la capilla y al momento sentimos paz y le entregamos con los brazos abiertos al Señor. Padre, si tú quieres a nuestro hijo, te lo entregamos. En tus brazos te lo damos, completo y sano. Pero no permites que él sufre. Una enfermera llamada Kelly me tocó el hombro. Te he estado buscando por 2 horas ya, me dijo. Volteo a verla y le pregunto, ¿a qué hora se murió nuestro hijo? Y me dice, tu hijo no está muerto, está con vida. Él ya no sangra. Del momento que tú saliste, se paró y él está mejorando con cada respiración. Incluso está tratando de respirar a través del ventilador. Yo y mi esposo corrimos y entramos ahí a su habitación y ahí estaba, estable, respirando con vida. Se le miraba color de nuevo en su cara. Después llegó la doctora Thomas y entró diciendo, no hay razón por qué Jacob todavía tiene vida. No médica, al cabo. Nunca yo fuera poniendo mi fe en Dios encima de la medicina. Pero porque tú clamaste al Alfa y al Omega, y Él te respondió, necesito conocerlo. Y me levanta un libro. Era una Biblia. ¿Compré la correcta? Me preguntó. La doctora Thomas recibió a Jesucristo como Salvador y ya no volvió a su fe de ser musulmán, y solamente ella era la primera. En total, 27 personas conocieron a Jesús como su Señor y Salvador a través de la historia de Jacob. Y por el cáncer, los doctores nos dijeron que Jacob nunca iba a poder caminar, sus huesos no iban a crecer, su cabello no iba a crecer, nunca poder tener una vida independiente. Pero Dios tiene la última respuesta.
y lo tuvo. En 2021, Jacob creció 43 centímetros. Empezó a correr, probó por un equipo fútbol americano, recibió unas becas, sacó su licencia para manejar. En 2023, se graduó en los primeros 30 de su clase. Jacob no solo sobrevivió, está prosperando. Y no todos tienen la misma historia de Jacob, pero el Dios al que servimos sigue obrando, sigue siendo el mismo, sigue hablando y sigue haciendo milagros. Hay propósito en tu dolor, poder en sus oraciones y victoria en tu rendir. No tengas miedo, ora oraciones valientes, extraordinarias. Jesús sigue teniendo la última palabra. Dios sigue teniendo la última palabra en todo. Qué gusto verlos nuevamente. Buenas tardes a todos. Y antes de continuar, pongámonos en manos de nuestro Señor y Creador. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias por tu bendición, gracias por tu presencia, gracias porque tú sigues siendo Dios, porque tú sigues moviéndote poderosamente, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios en quien podemos clamar, en quien nos podemos recargar, Señor, en quien podemos descansar. Gracias, Señor. Hoy queremos poner en tus manos cada una de las familias aquí presentes. Cada joven que se acaba de ir a su clase, cada niño, cada matrimonio, cada persona, cada viuda, cada huérfano, cada persona, cada madre soltera, padres solteros. Señor, bendícelos. Y queremos orar también, Señor, como siempre lo hacemos, por otra iglesia, Señor. Y hoy queremos orar por David Escarpeta de la iglesia Grace y su esposa. Bendícelos, Señor. Yo te pido que los guardes, los sigas usando, Señor, con poder. Que en esa parte donde está esa iglesia, Señor, la gente pueda venir a ti, que pueda conocerte y saber que tú eres nuestro Dios Todopoderoso. Oramos al mismo tiempo por todas las iglesias a nuestro alrededor, Señor. Por las iglesias aquí en Houston, en Texas, Estados Unidos y en el mundo entero, Señor. Bendícelos. Tú eres nuestro Dios. Y queremos orar también por Todd y Liz Cruzley, Señor, que están en Londres. Señor, ellos son misioneros. Nuestra iglesia es una iglesia misionera. Y oramos por ellos, Señor. Ser misionero no es fácil. Ser misionero requiere confiar cada segundo, cada instante en ti y esperar en ti, Señor. Bendícelos, Señor. Y desde aquí, Señor, clamamos por ellos, Señor. Llénalos de ti, de tu poder, de tu paz, Señor. Y que ellos puedan seguir, Señor, llevando luz a mucha gente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y en ese mismo pedir, Señor, clamamos a ti que tu palabra hoy transforme nuestras vidas, Señor. Que quebrante nuestros corazones y que tú, Señor, seas exaltado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, los que están de pie pueden tomar asiento. Qué testimonio el de Mari, ¿no? Para los que no la conocen, bueno, antes que nada, para los que no me conocen a mí, que tienen poco tiempo, yo soy Omar Escalante, soy parte del equipo pastoral aquí de esta hermosa iglesia de Woods Edge. Y Mari, la que escucharon el testimonio, ella es la pastora de mujeres. Su testimonio no solamente es ese testimonio de su hijo, sino es una vida, su vida es un testimonio. Y le damos gracias a Dios por ese testimonio. Bueno, como ustedes escucharon desde el domingo pasado y ahorita con nuestro pastor Kevin, ustedes saben que estamos en esta iniciativa Prepárate, preparémonos. ¿Y cuál es el objetivo de esta campaña o de este movimiento? Antes que nada, es precisamente llevar la visión y la gran
misión o la gran comisión que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. No solamente a esta iglesia, sino a muchas iglesias, y que es llevar esperanza al mundo. ¿Okay? Alguien me preguntó el otro día, entonces, ¿el objetivo es que crezcamos en instalaciones? Le dije, no, el objetivo, y es parte de lo que dice nuestra iglesia y queremos aclararlo. El objetivo de esta campaña no es crecer solo en instalaciones, sino instalar a Cristo en nuestros corazones. Eso es lo más importante, que nosotros podamos tener a Cristo en nuestros corazones. Y además hay movimientos misioneros, esta es una campaña social, es una campaña para llevar esperanza. Pero ¿saben cuál es la otra parte? Y que es muy importante, que cada uno de nosotros podamos estar convencidos de esto. Es que Dios no solamente está llamando a que llevemos esperanza, sino está llamando a que nos sumerjamos en Él. Él está llamando a que podamos crecer nosotros mismos antes que ir hacia cualquier lado. Dios está pidiendo, así como le dijo al profeta Ezequiel. En Ezequiel 47 Dios le dice al profeta, y le dice, métete a aguas más profundas. Primero empezó el agua en sus tobillos, después sus rodillas, su cadera, y dice que después tenía que nadar. Dios está hoy pidiendo a cada uno de nosotros que nos metamos en esas aguas más profundas. Ese es el real reto de Prepárate, que cada uno de nosotros nos sumerjamos. Y dice en el capítulo ese 47, dice que cuando Ezequiel se metió ahí y empezó a nadar, vio que esas aguas que representan la presencia de Dios, eran aguas que empezaban a sanar a todo lo que entraba ahí y que les empezaba a dar vida. Eso es parte de lo que Dios está buscando hoy en esta iniciativa de Prepárate. ¿Por qué? Porque antes que nada, si nosotros no nos avivamos, ustedes han escuchado muchas veces que estamos orando por un avivamiento, y tal vez si no estás familiarizado con eso, ¿saben qué es un avivamiento? Que cada uno de nosotros, que Cristo pueda crecer en cada uno de nosotros. Entonces, ese avivamiento que viene de nosotros vamos a poder avivar a otros. Es precisamente esa oración extraordinaria de la que hoy estamos hablando y de la que hoy vamos a hacer más énfasis. Es esa oración extraordinaria que nos lleva no solamente a buscar las manos del Señor, sino primero nos lleva a buscar su rostro, su corazón. Y siendo así, entonces las manos del Señor es como ese alfarero que nosotros nos ponemos ahí en manos del alfarero, y Él empieza a moldearnos, y Él empieza a transformarnos, y Él empieza a hacer la obra de arte que Él quiere hacer con cada uno de nosotros con la ayuda de Jesucristo. Eso es el avivamiento, que empieza a haber una transformación en cada uno de nosotros. Dios quiere sanar nuestra tierra y meternos a aguas mucho más profundas. Decía el pastor Jeff, Él quiere que subamos nuestro nivel en todos los aspectos en nuestra relación con Dios. Y tenemos que empezar por nosotros mismos. Un ejemplo muy claro que a mí siempre me ha gustado, la mayoría de ustedes, o bueno, los que se han subido a un avión, ustedes saben que cuando nos subimos a un avión lo primero que hace la azafata es darnos instrucciones, ¿no? Instrucciones de por si pasa algo. Y una de las instrucciones es que si el avión se empieza, hay bolsas de aire y el avión se despresuriza, el oxígeno, no hay oxígeno cuando se despresuriza. Entonces lo primero que sucede es que en automático van a caer las mascarillas de oxígeno. ¿Y cuál es la primera indicación que da la azafata? Dice, agarren la mascarilla y se la pones al de al lado. No, primero tienes que ponerte esa mascarilla tú para que puedas vivir, para que puedas tener ese oxígeno, para que Cristo en ti pueda realmente salir de esos ríos de agua viva y poder llevar a otros lugares. Ese es el principio que Dios nos está hablando en esta iniciativa de Prepárate. Prepárate, preparémonos. No es solamente una campaña financiera, es una campaña interna de sumergirnos más en la presencia del Señor. Y hoy vamos a hablar en Colosenses, el texto que vamos a ver es Colosenses 4, 12 y 13. Y aquí nos está habla de un hombre poco conocido por muchos. Podríamos decir que un hombre ordinario, pero que
a través de su fe se convierte en un hombre extraordinario. Tal vez ustedes han escuchado su nombre o tal vez no. Su nombre es Epafras. Y a Epafras no le importaba ser famoso, ser conocido por el mundo, sino antes que nada, ni aprobado por el mundo, sino ser aprobado por Dios. Pero ¿saben cómo buscaba esa aprobación? Amando a los demás, preocupándose por su gente, por su iglesia. Él conocía a su iglesia y él oraba por su iglesia. Entonces vamos a leer desde el versículo 12. Dice, les manda saludos Epafras. O sea, aquí está hablando Pablo, y Pablo está diciendo que les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca. En otras versiones dice que los mantenga firmes. Dice, y perfeccione. En otras versiones es que maduren. Y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. O sea, que sean completos, que seamos completos. Dice, puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en Laodicea y en Hierápolis, que son otras dos iglesias. Entonces, ¿quién era Epafras? Primero nos está diciendo que es un siervo de Dios. Era un consiervo de Pablo. En el original también aparece la palabra doulos, y doulos quiere decir esclavo voluntario. Él era un esclavo del Señor voluntario. Y la característica más importante de aquí de Epafras es que dice, siempre oraba con fervor, rogaba encarecidamente por su iglesia. O sea que él era un orador, no se dice orador en español porque orador es solamente el que habla, pero oraba al Señor, intercedía. Tal vez ustedes escucharan la palabra, es un intercesor que se ponía en medio de la gente para orar y clamar por la gente. Esa era la característica más importante de Epafras. Él se hizo prisionero y fue a visitar a Pablo hasta Roma. La iglesia de Colosas estaba en Turquía y se fue hasta Roma. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué hizo eso? Por simple amor a la gente, por simple amor a su iglesia, a la gente que él conocía. Él corrió con Pablo porque sabía que Pablo estaba lleno del Espíritu de Dios y necesitaba de su apoyo en oración, en consejo, en sabiduría. ¿Y saben qué? Corrió con Pablo y le fue a decir, Pablo, está sucediendo esto en mi iglesia en Colosas. Y para hablar del contexto de Colosenses, ¿ustedes saben qué estaba sucediendo en Colosas? Estaban entrando falsos maestros, falsas enseñanzas, y estaban confundiendo a mucha gente. Entre esos falsos maestros y falsas enseñanzas estaba de que se le estaba enseñando a la gente que necesitaban algo más que Cristo. Cristo no era suficiente, sino necesitaban algo más. Y empezaron a meter enseñanzas legalistas. O sea que tú tienes que cumplir ciertos ritos, ciertas cosas para que entonces puedas ser aceptado por Dios. Empezaron a ver también enseñanzas, lo que le llaman el misticismo. El misticismo es la adoración a los ángeles. Y no solamente a los ángeles, sino a los ídolos. Y ahí entraba una situación ocultista tremenda en la iglesia. Y además les estaban enseñando del ascetismo. El ascetismo nosotros tal vez lo conocemos más porque les decían que se tenían que autoflagelar. No estoy diciendo que ustedes se autoflagelan, pero yo conozco, tengo muchos familiares que practicaban eso. Y se flagelaban porque decían que con eso se iban a ganar el favor de Dios. Y realmente ahí estaban anulando el sacrificio de Cristo. Estaban poniendo otro sacrificio. Estaban diciendo, Señor, tu sacrificio no funcionó. Yo tengo algo para añadir y para aumentar. Entonces, Epafras corre con Pablo y le dice, está pasando esto, Pablo. ¿Y por qué corrió con Pablo? Porque él estaba conociendo y él agonizaba. Dice que oraba fervientemente y en el original dice la palabra es agonizomai, que quiere decir agonizaba. ¿Y qué es agonizar? Es simplemente quedaba sin aire. Esa palabra se refería también a los atletas cuando estaban en Roma, que hacían sus olimpiadas o sus competencias. Dice que los atletas llegaban sin aire, sin oxígeno. Y es lo que está diciendo, dice, oraba hasta quedar sin aire, sin oxígeno. ¿Y qué es lo que él estaba orando? Señor, libéralos,
protégelos, sánalos, restáuralos, bendícelos, que se mantengan firmes, que puedan ser maduros y que puedan saber que en ti están completos. Y esa es la misma oración para nosotros, que nos mantengamos firmes, que podamos ser maduros y que sepamos que en Cristo estamos completos. ¿Okay? Este es el tipo de oración que hacía Epafras para su gente, porque a él le importaban la familia, los matrimonios, los niños, los jóvenes. Él entendía, conocía su presente, pero le importaba su eternidad. Le importaba su futuro. Y es aquí donde Dios nos está llamando, y lo voy a estar repitiendo, no solamente a pensar, primero tenemos que ponernos la mascarilla y entonces a pensar en los demás, cómo puedo orar por la gente que me está rodeando. Y yo mencioné y mencionamos que Epafras estaba hablando, y yo podría decir que el título de este mensaje es una oración extraordinaria, y a lo mejor estás diciendo, oye, espérame, eso de oración extraordinaria es simplemente, yo creo, para la gente que está muy metida en la iglesia, es para la gente que es fanática, eso puede ser tal vez para algunos pastores o incluso la gente que ya son monjes, pero ¿saben qué? La oración extraordinaria no es eso. La oración extraordinaria, ¿saben cuándo Dios quiere que sea una oración extraordinaria? Cuando nosotros conocemos de Cristo, sabemos que Él es un Dios extraordinario. Y el simple hecho de conocer a Cristo ya nos hace sus hijos, y entonces pasamos a ser hijos de un Dios extraordinario. Eso es lo que se refiere, y Dios generó la oración para que nos podamos comunicar con Él. Y es a través de esa comunicación que nosotros podemos tener una oración extraordinaria. ¿Y saben qué es una oración extraordinaria? Simplemente tener una comunicación diaria con Él. Es una comunicación del día a día, es una comunicación constante. Por eso decía que Epafras siempre oraba por ellos. Una comunicación constante. Una relación sin comunicación frecuente realmente no es relación. ¿Qué es lo que sucede? Pues no hay comunión, no nos conocemos. Entonces, por eso aquí está poniendo Epafras y estamos diciendo nosotros que Dios nos está llamando a una oración extraordinaria. Ahora, podríamos decir, y no sé si apareció ahí, pero este es el primer punto que Dios quiere que nos enfoquemos. ¿Cuál es el primer punto de esta mañana? Que Dios quiere llevarnos de una oración ordinaria a una oración extraordinaria. Dios quiere que dejemos de ser ordinarios para ser extraordinarios, porque tenemos un Dios extraordinario. Y Dios le está diciendo al mundo que conozcan de Él, porque Dios quiere que todos sean sus hijos. Dice, a todo aquel que le recibió, le dio la autoridad de ser llamado su hijo. Entonces Dios quiere que seamos y tengamos esa oración frecuente extraordinaria. Ahora, ¿por qué Dios nos está pidiendo esto? Porque Epafras sabía que es la forma en que Dios va a liberar su omnipotencia, va a liberar su poder. A través de la oración es la forma en que nosotros podemos decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no puedo, pero tú eres en el único que puedo confiar. Hay momentos y circunstancias en la vida que todos necesitamos de un Epafras o de muchos Epafras. Yo les puedo decir que en mi familia pasamos por circunstancias muy difíciles hace algunos años, y gracias a la bendición de tener muchos Epafras aquí en la iglesia, pudimos soportar todo esto. Nuestro hijo Jonathan, algunos de ustedes lo conocen, que parecía que no tenía ningún tipo de problema en la vida, parecía que todo estaba tranquilo. Él inició y empezó con un trastorno obsesivo compulsivo al iniciar su segundo año de secundaria. Nosotros nunca nos imaginamos el estrés que él estaba viviendo, la situación que él estaba viviendo. ¿Por qué? Porque él siempre había sido un buen estudiante, siempre era bueno en los deportes. Entonces aquí en la secundaria pues empezó a ser buen estudiante, y los maestros lo pasaron 2 años adelantado en sus clases. Después pudo estar en la selección de básquetbol, en la selección de
de atletismo, también estaba en la banda. Entonces todo eso generó en él demasiado estrés, demasiada presión, y además a eso se le añadió todo el bullying que estaba recibiendo por parte de los alumnos mayores en sus clases avanzadas. Bueno, todo esto generó tanta presión que desencadenó esta situación, este trastorno obsesivo compulsivo, que muchos se conocen en inglés OCD. Y esto es causado, esto es algo que le sucedió a mi hijo, pero es algo que cada vez, hoy estamos aprendiendo más de eso. Estos trastornos mentales vienen por un estrés continuo donde no hay ningún tipo de descanso por un tiempo prolongado, y esto cambia nuestro cerebro. Hay cambios bioquímicos en nuestro cerebro. Así como cualquier órgano se enferma cuando pasa alguna bacteria, nuestro cerebro también empieza ahí a enfermarse. Y vino, esta situación fue algo muy, muy, muy difícil para nosotros porque de alguna forma nuestro hijo se incapacitó. Este trastorno obsesivo compulsivo lo dejó incapacitado. Después de ser un niño que nosotros lo veíamos súper normal y con tanto potencial, de repente ya no pudo asistir a la escuela. Ya no pudo seguir en la escuela, incluso no solamente ya no pudo ir a la escuela, sino no podía salir de la casa. En la misma casa estaba discapacitado, no podía hacer nada, no se podía vestir, no se podía bañar, no comía, se dormía en cualquier lugar, en las noches no dormía, obviamente, y todo esto acompañado de pensamientos catastróficos que venían a él, acompañado de estrés, de temor y pensamientos catastróficos. Llegó a tal punto con esta situación y estos pensamientos catastróficos que pasó 18 horas en el baño, una de tantas ocasiones encerrado sin poder salir, sin poder quitar eso de su mente porque pensaba que algo podía pasar, algo podía explotar o alguien podía morir. Bueno, obviamente buscamos ayuda psiquiátrica, el psiquiatra nos dijo, tienen que internarlo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, pues tuvimos que internarlo. Y lo tuvimos que llevar lejos de nuestra casa hasta Wisconsin, donde estuvo internado 6 meses. Después de esos 6 meses, tuvimos que regresarlo porque no había ningún tipo de cambio y además el costo era altísimo. Estábamos endeudados. Ahora, como padres no conocíamos qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Sentíamos que estábamos en un remolino que nos estaba jalando hacia abajo a 1000 por hora. Sentíamos que habíamos perdido a nuestro hijo y nuestra familia estaba totalmente ahogada en todo esto. Sin embargo, cuando lo regresamos aquí a la ciudad de Houston, un día lo trajimos aquí al servicio de oración. Un miércoles hablamos con nuestro pastor Jeff Wells, y junto con toda la iglesia oraron por él y decidimos orar por él. Al principio no vimos ningún tipo de respuesta. Sin embargo, unos días después tuvimos una cita con el psiquiatra nuevamente y el psiquiatra nos dijo, ¿saben qué está muy mal? Tenemos que volverlo a internar. Y esta fue la respuesta que a nosotros nos impactó y a mí me sigue impactando hasta el día de hoy. Mi hijo vio al psiquiatra a sus ojos y le dijo, yo no voy a regresar a ningún residencial. El Señor me va a sanar. Para nosotros fue una respuesta impactante que nos desconcertó. Al mismo tiempo no sabíamos qué hacer. Y el psiquiatra, por otra parte, nos dice, no se preocupen, yo voy a hacer que regrese al residencial. Le vamos a quitar todos los medicamentos, tenía toda una farmacia encima, le vamos a quitar todo y él les va a rogar que lo lleven de regreso al residencial. Eso, por supuesto, a nosotros nos llenó de estrés, nos alarmó muchísimo. Fueron días muy estresantes. Los primeros días nosotros tampoco dormíamos, pensando, es que ¿qué va a pasar? ¿Se va a querer suicidar? ¿Se va a poner peor? No sabíamos qué es lo que iba a pasar. Ahora, ¿por qué les estoy platicando todo esto? Porque este es el segundo punto que quiero que nos lo llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón.
porque todos vamos a pasar por circunstancias difíciles. No se trata de si vas a pasar o no, se trata de cuándo. Es algo que está en la Biblia y Cristo lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido. Entonces aquí es donde queremos sumergirnos en lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Sumérgete, prepárate, conságrate, porque Dios quiere hacer maravillas con tu vida, con tu familia, con la iglesia, con esta ciudad. Queremos realmente ver que el fuego de Dios pueda estar en esta iglesia y en muchas iglesias alrededor. Y es exactamente lo que hizo Epafras. Epafras sabía lo que era la eternidad y corrió con Pablo. Ahora recuerden, cuando va de Turquía a Roma, antes no había transporte. O sea, no era de que tomo mi autobús o mi metro y me voy, no. Aparte que estaban siendo perseguidos, el llegar a Turquía era toda una odisea y además hacerse preso, porque sabía y amaba lo que representaba eso y lo que representaba que era amar a su comunidad. En este versículo hay una parte que debemos poner atención. Dice, en el versículo 12, les dice, les manda saludos Epafras, y dice, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Dice, siempre ora con fervor por ustedes. ¿Qué está diciendo ahí? Que es un miembro, y es exactamente lo que aquí queremos hacer. Que cada uno de nosotros podamos ser miembro, pero no simplemente por ser miembro, sino para ser parte de una familia, para que cada uno de ustedes y nosotros podamos ser vistos, que podamos ser atendidos, que podamos comprometernos también y ser parte de esto que estaba diciendo Kevin hace un rato, que todos seamos parte en algo, en este gran proyecto y en este gran movimiento de prepárate. Entonces, él está diciendo que era un miembro de su comunidad, o sea, que conocía a toda la gente. Ese es el objetivo de ser miembro, conocernos más, conectarnos con grupos pequeños. No hay cristianismo donde andemos como llaneros solitarios. Tenemos que conectarnos con alguien más. No es suficiente solamente los domingos. Tenemos que conectarnos con alguien más. Ahora, Pablo dice que era miembro de la misma comunidad. Eso es ser familia. Y por eso Epafras caminaba la milla extra en oración y agonizaba por ellos. Ahora, en esta iglesia tenemos una cultura de oración y es parte de lo que queremos seguir. No es que esta iglesia lo inventó, está en la palabra y está desde el libro de los Hechos y está lo que nos enseña la iglesia primitiva, meternos más en la oración, sumergirnos en conocer más a Dios. Ahora, Epafras oró por 3 cosas específicas. ¿Se acuerdan cuál es la primera? Para que estén firmes, para que Dios los fortalezca. Y es lo que Dios hoy nos está pidiendo a cada uno de nosotros, que estemos firmes, que nos fortalezca. Hay un versículo y una ilustración que a mí siempre me ha impactado, que está en Juan 15, 5 al 6. Ahí dice, ciertamente yo soy la vid. Cuando dice ciertamente en la palabra es que es una aseveración de que no hay otra forma, no hay forma de que tú puedas, vamos a leer lo demás, de que tú puedas sobrevivir si no haces esto que Dios nos está diciendo. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Este versículo es muy claro, pero ¿saben qué es lo que sucede? Que lo escuchamos muchas veces como una bonita alegoría. A veces no lo creemos. Y aquí nos está comparando el fruto de la vid porque está hablando de un árbol, el árbol que produce uvas. Y lo está relacionando precisamente cuando nosotros tomamos la Santa Cena. El vino representa la sangre de Cristo. Y la sangre, que hay en la sangre, oxígeno. Y si nosotros no estamos conectados a esa vid, no tenemos oxígeno y nos morimos y nos secamos. ¿Han visto algún árbol que le quitan una rama y esa rama sirve o funciona, sigue viva? Esa rama va a morir. Y es exactamente lo que nos está diciendo aquí, que no nos separemos de esa vid, ese tronco que es nuestro Dios. Dice, yo y ustedes son las ramas, ese tronco que está ahí
enraizado. Por eso dice, el primer punto que ora dice, permanezcan firmes. Y esa debe ser nuestra oración por cada uno de nosotros, que permanezcamos firmes, que oremos por otros, unos por otros, que permanezcamos firmes. La segunda cosa que Epafras ora es para que Dios nos perfeccione. ¿A qué se refiere perfeccionar? No es que vamos a ser perfectos, está hablando de madurez, que seamos maduros. En otras palabras, es que podamos ir creciendo, resistiendo las inclemencias, las tormentas, los ataques, los engaños de Satanás y que nosotros permanezcamos firmes. Satanás, ustedes saben que desde el Génesis trató y engañó, no solamente trató, engañó a Adán y Eva y les dijo, ¿en verdad Dios les dijo eso? ¿En verdad Dios les dijo que no coman de ese árbol? No, no es cierto, Satanás les dijo, ustedes coman y ¿saben qué? Dios sabe que ustedes pueden ser como Él. Y así muchas veces nos sucede a nosotros, creemos que nosotros y nos queremos comportar como si nosotros fuéramos Dios. Ese es el peor engaño que puede haber. Les dijo, prueben de ese árbol y serán como Dios, ¿no? Les dijo en el Génesis. Ahora, además de orar unos por otros, tenemos que buscar esa madurez imitando a Cristo. En Colosenses 2, del 6 al 7, que también es este libro de Colosenses, Pablo les está diciendo, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se va a fortalecer o se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. O sea, es increíble aquí y me encanta ver cómo dice, así, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, su Señor, dice, ahora deben seguir sus pasos. ¿Saben qué sucedía antes con los rabinos de antes? Había una bendición que me llamó la atención, que dice, había una bendición y hay una bendición entre los judíos que dice, que tengas muchos hijos y que tus hijos sigan a su rabino. ¿Saben por qué? Antes, para que tú o cualquier niño, cualquier adolescente empezaran a ser aceptados o buscar la aceptación de su rabino a los 13 años. Pero saben que casi que tenían que ser unos eruditos, se tenían que saber los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, a los 13 años. Y cuando querían que un rabino lo recibiera, el rabino casi les hacía, o sea, era como entrar a la universidad. Cuando eran aceptados por su rabino había fiesta porque el rabino lo aceptó. Y dice que incluso estos jóvenes, dice que imitaban hasta la forma en que caminaba el rabino. Y caminaban, ustedes saben que los caminos eran polvorientos. Dice que era un honor para ellos ir pisando las pisadas que dejaba el rabino. Ahora, aquí es la pregunta. ¿Cristo no nos hace ningún examen? ¿No nos pide que seamos eruditos? No nos pide nada, solamente ¿qué es lo que nos pide? Que creamos, que le busquemos, que nos acerquemos. ¿Estamos siguiendo a nuestro rabino? ¿Nos estamos enraizando? ¿Nos estamos arraigando? ¿Estamos siguiendo los pasos de nuestro rabino? Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros, todos tenemos un diferente nivel de relación con nuestro Señor y eso solamente Dios lo sabe. Pero Dios siempre hay un espacio para seguir creciendo. Y es lo que Dios quiere que hagamos, no solamente que nos llegue el agua a los tobillos o a las rodillas o a las caderas, sino que nademos en la presencia del Señor. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Y esto es dedicándonos tiempo a estar en su presencia, en la oración. Como dije hace un rato, aquí es uno de los pilares de esta iglesia y es uno de los pilares que Dios nos enseña en la iglesia primitiva, la oración. Ahora, un indicador de que nosotros estamos siendo maduros, ¿cuál es ese indicador? Es que nosotros estamos teniendo los frutos del Espíritu. Un árbol, si no está bien arraigado, no puede dar fruto. Por más que quiera, por más que puje. ¿Ustedes han visto un árbol pujando para dar una manzana? ¿Un fruto? No.
O sea, tiene que estar bien arraigados. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que estar bien arraigados para poder desarrollar los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre y por sobre todo también ese amor, mostrar cómo nosotros podemos estar sirviendo a otros. Es un deseo genuino de servir a los demás. Entonces, ningún árbol da frutos si no está arraigado. ¿Ok? El punto número 3 que Epafras oraba era ¿para qué? Para que les dé plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. O sea, para que fueran completos en Él. Dios nos está diciendo, tú puedes ser completo en Cristo. No necesitas otras cosas. No necesitas ni rituales, ni flagelos, ni ídolos, ni nada. Y además, no solamente eso, porque a veces hacemos ídolos de qué, de la sociedad, del dinero. Necesitas más dinero. Necesitas más dinero para que puedas vivir mejor, para que puedas ser más feliz. Y es el peor engaño a veces en el que caemos aquí y en todas partes del mundo. Necesitas más dinero, necesitas más poder y eso te va a dar más placeres. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estamos buscando para ser completos? Lo único que tenemos que buscar es conectarnos más con esa vid, para empezar a crecer, para empezar a ver la abundancia de esa vida que Dios nos está dando en Cristo Jesús. Ahora, la oración extraordinaria siempre nos va a llevar a estar completos, a descansar en Él. A descansar en Él. De otra forma nos vamos a sentir incompletos, nos vamos a sentir angustiados, perdidos, ansiosos, miedosos y sin esperanza. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo está viviendo la mayor parte del mundo? De esa forma. Pero nosotros tenemos a Cristo, no tendríamos por qué estar viviendo ahí en esa situación. Ahora, regresando a la historia de mi hijo Jonathan, Dios nos enseñó a través de esta oración extraordinaria a estar firmes en el Señor, a madurar. Crecimos en muchas áreas de nuestras vidas que ni nos imaginábamos. Y nos enseñó a estar completos en Él. Al mismo tiempo que Dios había puso esa fe en Jonathan para decirle al médico, Dios me va a sanar, yo no voy a regresar a ningún lugar. Al mismo tiempo, Dios le habló a mi esposa en ese salmo hermoso que dice, quédense quietos y conozcan que yo soy Dios y que seré exaltado y proclamado entre todas las naciones. En ese momento habíamos hecho todo, no sabíamos qué más hacer, sin embargo nos rendimos al Señor. Y fue a partir de ahí, después de que el doctor le quitó todos los medicamentos y donde estamos súper estresados, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Cuando Jonathan empezó a mejorar. Empezó a dormir mejor, empezó a dormir, empezó a vestirse, empezó a acostarse en su cama, no podía ni siquiera acostarse en su cama. Empezó a salir al patio y empezó a mejorar día con día, día con día. Hoy podemos decir y le damos gracias a Dios porque hemos recuperado la vida. Jonathan está dando muchos frutos. Ahora, donde vamos, y después de eso, donde vamos, él habla del Señor a la persona que se encuentra. Hay jóvenes que se le acercan diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay jóvenes que se le acercan para decir, estoy pasando por eso, y él pasa horas hablando con ellos en el teléfono y diciéndoles y dándole las pautas de lo que Dios le enseñó a él para salir adelante sin un solo medicamento. Ahora, no quiero que me malinterpreten, no estoy en contra de los medicamentos ni estamos en contra de los medicamentos, pero Dios decidió sanar a Jonathan sin medicamentos. Dios a veces sana a gente con medicamentos y eso es importante, pero en esta ocasión él dijo, Dios me va a sanar sin medicamentos y así fue. Y por eso empezamos nosotros a decir gloria a Dios. Jonathan hoy está trabajando en una academia de gimnasia con niños pequeños, es instructor de gimnasia. El verano pasado se fue a Alemania, estuvo en un campamento de jóvenes donde dio su testimonio a muchos jóvenes y muchos jóvenes fueron ahí impactados.
Dios está haciendo cosas entre nosotros y quiere seguir haciendo cosas entre nosotros, pero tenemos que sumergirnos, tenemos que creerle realmente que Él es el Dios del universo, que Él es el alfa y el omega, como le dijo Mari. Él es el principio y el fin y nosotros tenemos que buscarle más. El mundo se está destruyendo. Dios nos está avisando y nos está dando muchas señales de que Cristo viene pronto. No podemos esperar más. Sumerjámonos y veamos y metámonos en esta gran iniciativa que hoy se está iniciando aquí y en muchas otras iglesias. Queremos ver el poder de Dios y el fuego de Dios en cada una de nuestras vidas. Ahora, ¿estamos dispuestos a hacer esos epafras que hoy hemos leído? ¿Estamos dispuestos a orar esa milla extra? ¿Qué es lo que nos está impidiendo no meternos más con el Señor? Si tú estás creyendo en el Señor, tienes que creer y tenemos que creer en la oración y que es el mecanismo que Él creó para comunicarnos con Él. Pero tenemos que tener esa fe. Sé que es de las partes más difíciles porque dicen es que yo no veo a Dios. Bueno, no lo ves físicamente, pero lo puedes ver incluso cuando te ves en el espejo. Tú eres una creación hermosa y perfecta de Dios. Cuando vemos el cielo, cuando vemos la naturaleza, y como dicen Romanos, la creación habla de las cosas invisibles de Dios. Entonces tenemos que meternos más a la iglesia, a la oración. ¿Por qué hoy en día estamos viendo tantos tiroteos? ¿Por qué estamos viendo tanta violencia, tanto asesinato, tanta droga, tanto aborto, tantos divorcios? ¿Por qué estamos viendo una sociedad que se está despedazando? ¿Cuál es la raíz del problema? Muchos podrían decir, no, es que la raíz del problema es que las personas son muy malas. Las personas que decimos que son muy malas no conocen de Dios. Tal vez no conocen de Dios y se están comportando como lo que han aprendido. Pero nosotros sí conocemos de Dios y saben cuál es realmente la raíz del problema y es parte de lo que platicaba el otro día con el pastor Jeff. La raíz del problema es que la iglesia no se está comportando como iglesia. Nosotros no nos estamos comportando como se comportó la iglesia que enseñó Jesucristo. La iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Dice que todos los días se reunían y oraban y tenían todas las cosas en común. Y se preocupaban unos por otros y había misericordia. Entonces, creo que tenemos un gran reto como iglesia. Cada uno de nosotros, o sea, todos tenemos cosas que mejorar y que meternos más con el Señor. Dios nos está llamando a que realmente hagamos lo que Dios nos está pidiendo. Hoy en el mundo entero la iglesia tiene más recursos, tiene más conocimiento, tiene más de lo que ustedes quieran. Sin embargo, no estamos teniendo ese impacto en el mundo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que lo que está sucediendo en el mundo es nuestra culpa, pero nosotros podemos revertir esa situación y cambiar y transformar el corazón, primero de nosotros y de la gente que está hacia nuestro alrededor. Todo lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad, para nuestro país, va a comenzar con una oración frecuente y ferviente. Que esta es la oración extraordinaria. Tenemos un Dios extraordinario. Tú eres hijo de un Dios extraordinario. Eso te hace extraordinario. Y como decía Jonathan Edwards, dice, siempre que Dios quiere hacer algo, quiere hacer una gran obra, primero pone a su pueblo a orar. ¿Estamos dispuestos a ser parte de esa gran obra que Dios quiere hacer? En medio de este mundo donde dice que se está despedazando, pero dice donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios quiere que ya no estemos jugando. No es suficiente solamente, y es buenísimo porque estamos iniciando con algo, los domingos estar aquí es importantísimo, pero no solamente es el domingo, es todos los días. Y buscar el rostro del Señor.